Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Hoy les traigo un vídeo sobre Zemrearda y Gökberk YLDRM. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vasto universo de las producciones televisivas, pocas veces se alinean las estrellas para ofrecer una conexión tan evidente que traspasa la pantalla. Sin anuncios previos ni campañas preparadas, Zemrearda y Gökberk YLDRM conquistaron al público desde su primer plano compartido. No fue únicamente por la cadencia con la que articulaban cada línea de diálogo, sino por esa complicidad invisible que parecía haberse forjado mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. Una mirada sostenida en el instante exacto, un silencio que se transformaba en párrafo, y una armonía corporal que hacía pensar que llevaban ensayando juntos toda una vida. En las alfombras rojas, su presencia irradiaba la calma de los intérpretes veteranos. Sonreían con esa serenidad que nace de la confianza mutua, posaban sin prisa y atendían a los medios con respuestas medidas, evitando cualquier protagonismo innecesario. Detrás de cámaras, miembros del equipo técnico los describían como profesionales meticulosos, siempre preparados, siempre atentos, siempre dispuestos a repetir una escena hasta alcanzar la perfección. Todo indicaba que se trataba de dos artistas entregados a su oficio, hasta que comenzaron a emerger indicios que captaron la atención de los más observadores. Al principio, solo eran pequeñas coincidencias que podían pasar desapercibidas, un libro que ella mostraba casualmente en una fotografía y que él había mencionado días antes en una entrevista nocturna. Frases en redes sociales que aisladas no decían nada, pero que juntas componían un eco privado. Incluso una silla apenas visible en el fondo de una historia de Instagram, que los seguidores más detallistas identificaron como parte del mobiliario de la casa de Zemre. Nada concluyente pero suficiente para alimentar el juego de las conjeturas. Ellos, sin embargo, parecían navegar esas especulaciones con la misma naturalidad con la que interpretaban una escena compleja. Nunca confirmaban, nunca desmentían. Todo se mantuvo en ese terreno de la sospecha sutil, hasta un fin de semana que, sin previo aviso, lo cambió todo. A primera hora de la mañana, un rutinario boletín de un registro civil local listaba, entre otras ceremonias, una que pronto dejaría de ser anónima. Horas después, un breve vídeo comenzó a circular en redes. Dos figuras familiares saliendo del edificio, acompañadas de un pequeño grupo de personas, recibiendo pétalos improvisados y abrazos cálidos. Nada de entradas teatrales ni decoraciones fastuosas, solo la firma de unos documentos, el intercambio de anillos y unas miradas que sellaban mucho más que un contrato legal. El material visual, escueto pero poderoso, llegó a las manos de cuentas de fans y medios especializados antes del atardecer. Lo llamaron Boda Express, y en términos cronológicos lo era. Pero quienes conocen a Zemre y a Gökberk saben que lo rápido no siempre es improvisado. Esta unión era el resultado de un camino recorrido a fuego lento, un compromiso que había madurado mucho antes de que la tinta tocara el papel. En el mundo del espectáculo, una boda tradicional es prácticamente una invitación abierta a las filtraciones, vestuarios probados en talleres donde cualquier asistente puede ser una fuente, listas de invitados que circulan antes de imprimirse, proveedores que hablan más de lo debido. Frente a eso, una ceremonia civil ofrece la ventaja del control y, sobre todo, de la intimidad. A sus agendas saturadas de rodajes, promociones y compromisos familiares, añadir la complejidad logística de una celebración masiva era una receta para el agotamiento. Además, ni Zemre ni Gökberk han mostrado inclinación por los espectáculos grandilocuentes. Su enfoque minimalista fue más que una renuncia, una declaración de principios, priorizar lo esencial y dejar de lado lo accesorio.
Según los pocos testigos, el ambiente era sereno y cálido. Ella llevaba un ramo pequeño y delicado, él un traje sencillo pero impecable. Los anillos, discretos y elegantes, pasaron de mano en mano antes de que quedaran definitivamente en sus dedos. No hubo cámaras exclusivas ni prensa acreditada, solo familiares y amigos cercanos, algunos conteniendo lágrimas y otros regalando sonrisas cómplices. En medio de la sobriedad, hubo espacio para la emoción, la voz temblorosa de Cemre al pronunciar las palabras finales, un suspiro profundo de Gökberk que resonó en la pequeña sala, y una risa espontánea provocada por un amigo que soltó una frase inoportuna, contagiando a todos los presentes. Lejos de los comunicados oficiales, Cemre optó por compartir una fotografía en blanco y negro en la que su cabello mostraba una horquilla ligeramente torcida, un detalle que humanizaba aún más la imagen. Su texto, breve y directo, hablaba de elegirse mutuamente cuando nadie está mirando. Poco después, Gökberk publicó un carrusel de imágenes enigmáticas, manos entrelazadas, una puerta apenas iluminada y un trozo de cielo al atardecer. Su pie de foto se limitó a una fecha y un signo, que pronto se convirtió en el hashtag más repetido del día. Compañeros del medio reaccionaron con mensajes llenos de complicidad, mientras que los fans inundaron los comentarios con felicitaciones sinceras. Las teorías no tardaron en aparecer, algunos insinuaban que había algo que ocultar, otros defendían que se trataba de un acto de absoluta claridad emocional. Los amigos cercanos lo resumen de forma más sencilla. Dos adultos decididos a preservar el único momento que les pertenece por completo, lejos de cualquier intromisión mediática. En un sector donde cada gesto puede convertirse en contenido, la verdadera rebeldía es reservarse los hitos más valiosos. Directores y equipos técnicos saben que la química profesional de Cemre y Gökberk no depende de su vida privada, sino de un compromiso serio con el trabajo y un respeto mutuo que se refleja en cada plano. Es probable que en algún receso de sus intensas agendas, organicen una celebración íntima, más parecida a una cena entre amigos que a una gala de etiqueta. Y si alguna vez optan por una fiesta más amplia, será por deseo familiar, no por exigencia mediática. En cuanto a la luna de miel, podría pasar desapercibida, una escapada a un rincón costero, una ciudad donde caminar sin ser reconocidos o incluso unos días en casa, lejos de cualquier cronómetro. Lo que no habrá será un festival de imágenes editadas con estética nupcial, simplemente no encaja con su manera de entender la vida. Un mensaje para los seguidores de K-pop. En K-pop creemos que admirar a un artista no significa invadir su intimidad. Podemos celebrar el talento de Cemre y Gökberk en la pantalla sin intentar asomarnos a sus momentos más privados. Ellos han marcado una línea clara, hablemos del arte, de los personajes, de la magia que ocurre en escena, y dejemos fuera lo que pertenece a su vida doméstica. Porque al final, esta historia no es un espectáculo más, sino una lección sobre amor, respeto y la belleza de lo sencillo. Y ahora queremos saber, ustedes, desde España y Latinoamérica, ¿qué opinan de esta manera de vivir el amor lejos de los focos? ¿Les gustaría ver más de Cemre y Gökberk juntos en futuros proyectos? En K-pop estaremos atentos para contarles lo que venga, siempre respetando esa frontera invisible que ellos han sabido mantener con tanta elegancia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.